Hoy les bendiga. Amén. Bienvenida, Olguita. Bienvenida. Qué alegría verlos. Sí, alegría por haberlos saludado. Y después de haber conocido algunos de los hechos, verlos sanos y salvos aquí. Qué bendición. Estaba hablando ahora con el siervo Antonio y es tremendo porque se nota lo que es el clamor, el ruego y la súplica delante de Yahweh. Eso se nota. Que personas salgan de viaje y regresen, eso es una bendición de parte de Yahweh. Porque puede ser bajando la línea con la dirección rota y sin frenos, o puede ser saliendo de aquí. Y uno no sabe qué pueda pasar. Uno no sabe qué pueda pasar. Uno no sabe qué pueda pasar. Uno no lo sabe. Y el hecho de que Yahweh los haya guardado de semejante suceso es impresionante. Es impresionante y de verdad uno dice, uy, tremendo, porque podrían sencillamente no estar aquí, estar en otras condiciones, pero Yahweh es bueno. Yahweh es bueno y como siempre es una alegría impresionante poder estar delante de su presencia. Si quieres ahorita ayúdele a ponerlo en silencio, para que usted sabe ponerlo en silencio. El timbre, póngale el timbre en silencio. De hecho, aprovechen los que tienen celular de pronto y no les entre una llamada y nos interrumpa acá. Yo quiero pedirles que me acompañen al libro de Hechos. Ya he puesto algo fuerte en el corazón el día de hoy. Valga la pena. Bueno, también decir, no sé si el siervo Antonio. ¿Será que viene? No viene. Vale. Bueno, acompáñenme allá al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5. Durante varios días de esta semana venía el Padre, es como martillándome, colocando allí en el corazón y precisamente los mensajes, los últimos mensajes que ha dado el siervo Antonio hizo que varias personas incluso me preguntaran a mí acerca de las promesas. ¿Cuántos escucharon el mensaje? Que hablaba de que el reino no hace promesas. ¿Sí escucharon el mensaje? Sí. Listo. Varias personas me preguntaron, venga, ¿y entonces ahí qué? ¿Y entonces cómo funciona esto? Yo la verdad, entendí el punto al que quería llegar el siervo y quiero hacer una mención breve de eso, porque de hecho todo se direcciona hacia lo que es obediencia delante del Padre. Cuando me empezaron a preguntar, pues me preguntó una persona, yo dije, no, pues pregúntele al siervo o vaya a la palabra y lea y relea y investigue. Cuando ya son 2, 3, 4, yo dije, bueno, entonces venga, pues revisemos. Lo primero que yo hice, esto no es el mensaje, ¿no? Por eso quería, pues me gustaría que el siervo estuviera acá. Lo primero que yo hice fue, pues busquemos qué es promesa y qué es decreto. ¿Sí? Es como lo primero, o sea, vamos a estudiar. Entonces yo encontré promesa y promesa dice lo siguiente. Ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Yo quedé igual que ustedes, tranquilos. Yo hice la misma cara. Pero sí, esto nos ayuda a ilustrar y recordar lo que es una promesa, ¿no? O sea, la promesa realmente es como cuando uno le dice al hijo, si usted gana el año, le voy a dar tal cosa, ¿cierto? O sea, eso es una promesa. Y a eso se refiere, ofrecimiento solemne, o sea, fogoso, con reglamento y ojalá con testigos. Tanto así que los niños, me acuerdo tanto que le recordaban y le refregaban a uno en la cara, de que, la palabra dice en el libro de los Salmos, creo que es 15 o 24, 15, que dice, cumple lo que promete, así se perjudique con ello. Dice el Salmo, cumpla lo que promete. Y no, los niños eran felices cuando uno les decía, no, yo le prometo tal cosa, se le soltaba uno y luego llegaban a refregárselo en la cara. Porque fue un ofrecimiento solemne, legal ahí con testigos diciéndole se lo prometo y estaba en juego mi palabra.
acerca de eso. Pero era algo que sí o sí iba a tener que suceder. O sea, prácticamente sin importar nada a cambio. Piensen en eso como promesa, de que si yo cumplo y si yo soy fiel a mi palabra, digamos, si yo tengo palabra de hombre, como se dice, si yo tengo palabra de macho y prometo algo, pues yo lo cumplo. Y dice la palabra, así me perjudique. Así yo no quiera, le cumplo la promesa porque lo prometí. Listo. Ténganlo hasta ahí el concepto de promesa. Ahora, ¿qué es decreto? Decreto, decisión de un gobernante o de una autoridad sobre alguna materia en la que tiene competencia. Teniendo esa definición de decreto, y ya más o menos viendo cómo el tema de la promesa, ¿en cuál de las dos cabe más la palabra de Yahweh? En el decreto. ¿Cómo cree usted? O sea, Yahweh es autoridad Amén. y Yahweh es competente ante cualquier tema. Amén. ¿Cierto que sí? Mientras que yo, haciendo una promesa, cualquiera que haga una promesa, tiene que cumplirla sin que se perjudique porque no es competente en lo que prometió, por decirlo de alguna manera. Yo me puse a buscar, busqué 3 de las promesas más conocidas, por así decirlo. Acompáñenme a primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1, verso 9. Dice, si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Yahweh es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Entonces, cuando usted busca en Google, usted googlea y usted escribe promesas de Dios. Y empiezan a salir una cantidad de palabras a las que nos enseñó la religión a nosotros que son promesas. Pero, pregunta, ya teniendo el tema de promesa y decreto, pregunta, Yahweh nos perdona y Yahweh nos purifica de toda maldad. ¿De quién depende que eso suceda? De nosotros. Absolutamente de nosotros. ¿Verdad que sí? Si fuera una simple promesa, como lo conocemos como promesa, entonces, pase lo que pase, tiene que cumplirlo. Porque si no, no, usted es mentiroso, entonces. Ajá. Incluso el siervo Antonio hacía daba un ejemplo, me gustó. Él decía, hay personas allá afuera que no conocen familiares o amigos que les dicen, ay, usted está enfermo de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y él hablaba de eso, y él decía, vamos a la iglesia que allá se sana. Ajá. Porque Dios es bueno y Él cumple sus promesas. Y esa persona llega a la iglesia, no ve sanidad por ningún lado, y sencillamente dice, no, ustedes sirven a un Dios mentiroso. Se muere la persona. Se muere la persona. O, ay, no, venga, ore usted porque es que usted algo pasa y ora por el perro muere. No, es una locura. O sea, lo viví en carne propia. Yo decía, Anita, ¿se acordará de eso todavía? Ay, ya llegó. El caso es que depende de nosotros, en este caso, esto a lo que nos enseñaron que es promesa, pero Yahweh deja allí establecido que es un decreto porque es gobernante y es experto y competente en el tema del perdón. Yahweh es competente en el tema de purificar de toda maldad. Eso no es competente Yahweh en eso. Amén. Y él dice, si ustedes reconocen sus pecados, se arrepienten, y obviamente conocemos un pasaje que dice, y se apartan, de eso depende que ustedes reciban esto. Y eso es un decreto. Pasa por consecuencia de otra cosa. Esa es la diferencia entre promesa y decreto. Y ahí es al punto donde quería llegar el siervo Antonio. A donde quería llegar, porque nos enseñaron qué son promesas y una promesa se tiene que cumplir. Y entonces cogemos el Salmo 15 y se lo regamos en la cara entonces a Yahweh. Ah, no, tiene que cumplirlo así de perjudique Yahweh. No, no funciona de esa manera. Miremos otro, Filipenses 4:19. Y curiosamente, esto que estaba yo revisando cuando me empezaron a preguntar sobre esto de las promesas, tiene que ver con lo que toda la semana el Padre me estaba martillando. Fue algo de verdad muy especial. Filipenses 4, en el verso 19. Además, mi Eloh llenará todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en Kabod, en unión con Yahshua HaMashiach. ¡Ah, qué promesa! Y cuando leí una promesa uno dice, ¡wow! Él va a suplir todo. Y sí o sí tiene que suplir todo. Y si no lo suplió, ¿qué? Entonces faltó una promesa. Es que no era una promesa.
Dice, además mi Eloj llenará todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en Cabot, en unión con Yahshua HaMashiach. En 2 Corintios 9:6, sin perder ese que acabamos de leer allí, 2 Corintios 9:6 dice, este es el punto, el que siembra escasamente, también recogerá escasamente. Qué curioso que entonces este pasaje en Filipenses 9:6. habla de cómo una persona siembra ayudando a otros, practicando la generosidad, y algo pasa, algo especial pasa. Eso es un decreto de Yahweh latente, en donde dice, usted ayuda a otros, usted es generoso con otros, usted practique la generosidad y a usted se le devuelve eso. Porque hay una ley que se llama la siembra y la cosecha. Y el que siembra abundantemente, Abundancia. 2 Corintios, y el que siembra escasamente, Escasamente ah, ok, y aquí entonces dice, Yahweh, mi Elok llenará todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en Cabot, con unión en Yahshua HaMashiach. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Siembre generosamente. Ah, es que él prometió esto. No es una promesa, es un decreto. Si usted siembra generosamente, usted va a cosechar abundantemente. Y Yahweh entonces llenará todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas. Pero porque usted sembró. ¿Sí ven la diferencia entre promesa y decreto? O sea, Y entonces todo lo que nos pintaron como promesas, porque hay promesas, claro que sí. Hay cosas que solemnemente, o sea, algo fogoso y que con testigos y todo, si usted lo hace, o sea, a usted le va bien. Guarde mi palabra y le irá bien sobre la tierra. Honra padre y madre y tendrás larga vida. Son decretos porque tiene que venir como consecuencia de algo. Entonces ahí tenemos la relación con ese. Y en Mateo 11:28, Mateo 11:28, estamos mirando promesas de las más comunes, pero ya teniendo en cuenta lo que es una promesa y lo que es un decreto. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén agobiados y cargados y yo les daré descanso. Esa es una de las más conocidas. Y entonces, no, ¿qué tengo que hacer? No, pues irme a orar y a cantar una exaltación y tengo que descansar. Y cantó y oró y salió cansado. No me cumplió la promesa. Pero es que lea entonces el 29 y el 30. Dice, obedezcan, ¿qué? Mis mandatos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de corazón. Conmigo podrán descansar. Ah, no habían leído eso. Ah, no, maravilloso. Venid a mí los trabajados y cargados. Yo voy a Yahweh, voy a la congregación, voy a oro y canto y tengo que salir descansado. Y no había descanso. ¿Y qué pasó? No, mijo, es que usted le olvidó obedecer. sí, total. Pero es que era una promesa, no era un decreto. Si usted obedece, va a tener descanso. Si usted obedece, ¿cierto? Y la palabra dice, clamen en todo tiempo. ¿Usted está clamando en todo tiempo o solo vino porque se sentía cansado y empezó a clamar? Por eso no descansó. Ah, pero entonces es un trueque, un cambalache. No, es un decreto. Y lo que nos pintaron como promesa, que una promesa es cúmplalo así usted se perjudique, porque la misma palabra lo dice, cumpla sus promesas aunque se perjudique. Puede que no se perjudique, pero usted hizo la promesa, puso en juego su palabra. Entonces Yahweh, que lo conoce todo y que es tan sabio y tan poderoso, dejó decretos. Y viene y dice, si ustedes obedecen mis mandatos y aprenden de mí, pues yo soy paciente y humilde de corazón, conmigo podrán descansar, pero primero obedezcan. Y hacia allá es que va el mensaje. Precisamente como introducción, tratando de ver de una forma diferente para entender el tema de las promesas y los decretos, es la introducción al mensaje que Yahweh quiere hablarnos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vámonos, bueno, no sé, si se despeja un poco más el tema de promesa y decreto, Mucho, total. por cómo funcionan, es como tal la base y a lo que se quiere llegar con una promesa y a lo que se quiere llegar con un decreto. Y a nosotros como pueblo de Yahweh nos rigen unos decretos de bendición, pero nos rigen los decretos. Nosotros no vivimos a base de promesas, sino de unos decretos, patrones de conducta. Recuerden que nosotros fuimos creados y como creación tenemos un manual de instrucciones. ¿Sí? Un manual de instrucciones del computador nos dice, si usted no
conecta esto en un enchufe que tiene agua, le prometo que el computador no se le quema. ¿Ustedes encuentran eso en malas instrucciones? No. No, porque el manual dice, debe de evitar el contacto con agua. Si lo evita, no le va a generar un cortocircuito. Está decretado en el manual de instrucciones. ¿Sí? Es así como funciona. O sea, a usted no le venden una moto diciéndole, vea, si usted le echa gasolina a la moto, le prometo que ella le prende. No, porque es que dice que funciona con gasolina. ¿Sí, ya vieron la diferencia entre promesa y decreto? Ajá. O sea, ese detalle es lo que venimos y entendemos desde la palabra de Yahweh. Por aquí dicen que sí, que así es. Esa es la diferencia. Y nosotros, ya ahí sí retomando las palabras del siervo, el reino, no, nosotros como hijos de Yahweh, dentro del reino de Yahweh, no nos movemos ni vivimos por promesas, sino bajo los decretos de Yahweh. Amén. Así es. Bajo los decretos de Yahweh. Promesas las hacemos nosotros. Y el Salmo 15 tuvo que decir, si usted promete algo, cúmplalo, así se perjudique, porque sabe que nosotros sí somos así. Nosotros sí somos así. A nosotros sí nos rige eso y así quedamos mal a cada rato, pero Yahweh no queda mal. Porque Yahweh cumple lo que dice. Amén. Y si van a decir cumple sus promesas, listo, díganlo. Pero cumple lo que ha decretado. Ah, Porque Él no miente, Él no engaña. así es. ¿Están conmigo? Amén. Esto, aclarando brevemente este detalle, nos introduce a lo que el Padre había hablado a mi corazón fuertemente. Ahora sí, Hechos. Vámonos para Hechos. Capítulo 5. Y diga conmigo, necesitamos caminar en obediencia. Necesitamos caminar en obediencia. Y dígale al que está a su lado, usted necesita caminar en obediencia. Usted necesita caminar en obediencia. Necesitamos caminar en obediencia. Necesitamos caminar en obediencia. Mire, es tremendo toda esta semana. Yo estaba haciendo cosas en casa, pero como pendiente de eso, mirando esto, viendo precisamente lo del tema de lo que está en la palabra, de los decretos de bendición, los decretos de maldición, todo esto. Y es tremendo ver cómo la obediencia es la que activa. La obediencia es la que activa la bendición. La obediencia es la que activa los milagros. La obediencia es la que hace todo eso. Muchos siervos en la Torá tuvieron que enfrentarse y experimentar una prueba de obediencia antes de ver un resultado. Es tremendo esto. Y vamos a remitirnos a lo que dice la palabra, esta historia que tenemos aquí en el capítulo 5 del libro de los Hechos, donde nos dice en el verso 17. De hecho, aquí tiene como título persecución y encarcelamiento de los Shelihim. Mire qué tremendo. Dice el verso 17 de Hechos 5, pero el Cohen Hagadol, el sumo Cohen que estaba allí, y sus asociados, que eran miembros del partido de los Seduquín, estaban llenos de ¿qué? De celos, de envidia. ¿Por qué tenían envidia? Muchos han leído esta historia, la conocen, ¿sí? Y dice, arrestaron a los Shelihim, verso 18, y los echaron a la cárcel pública. Es tremendo ver cómo ellos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Aló? ¿Cayó la llamada? ¿Qué estaban haciendo ellos para que los que tenían celos, los sumos estos, sacerdotes, ellos sí se podrían llamar sumos sacerdotes, ¿qué estaban haciendo? Predicando la palabra. Estaban predicando y haciendo milagros en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y tenían celos, rabia, y decían, pero esto es porque están haciendo esto. La gente nos va a dejar de consultar a nosotros, de frecuentar a nosotros por irse detrás de esa doctrina. Y los cogieron y para la cárcel. Listo. Aquí tenemos nosotros algo. Verso 19. Pero durante la noche en la que fueron llevados presos, un malaj de Yahweh abrió las puertas de la prisión y los condujo fuera, diciendo, miren esto tan tremendo, vayan y párense en el patio de la Vallid y continúen, digan, continúen, hablándole al pueblo de esta nueva vida. O sea, fueron puestos en la cárcel por hablar en el nombre de Yahshua. Los meten a la cárcel
viene el ángel, los libera y les dice, vaya, sigan haciendo por lo que los metieron a la cárcel. ¿Es una decisión o una instrucción fácil o difícil de seguir? Difícil. Yo creo que es difícil, ¿cierto? Sí. Así es. O sea, es como, no Es sé. la continuidad de lo que estaban haciendo. Arriesgarse a que otra vez... No, si la primera fue para la cárcel, la segunda de pronto los matan. Sí. Pero esa es la instrucción. Esa es la instrucción que les dan en ese momento. Pero más tremendo aún, es lo que pasa en el verso 21 en adelante. Dice, después de oír esto, entraron al amanecer. ¿Cuándo los liberó el ángel? A la noche. ¿Y cuándo salieron ellos para allá a predicar? Al amanecer. Diga, obediencia. Obediencia. Y es tremendo ver cómo obediencia retrasada es desobediencia. Diga, obediencia retrasada Obediencia retrasada es desobediencia. es desobediencia. Porque en la palabra encontramos cualquier cantidad de palabras donde dice, por ejemplo, clamen en todo tiempo. Es una instrucción de parte de Yahweh. Y sabemos que hay bendición por clamar en todo tiempo. Entonces, ahorita lo leímos. Y si usted no clama en todo tiempo, sino solamente cuando cree que necesita a Yahweh, eso es un modo de desobediencia. Porque la palabra dice, clame en todo tiempo. Así es. Y yo, por ejemplo, que vivo con los que vivo en mi casa, y ahí está la sierva Flor, mi madre suegra, y uno todo el tiempo la ve a ella cantando, exaltando, orando, cantando, saltando, orando, cantando, exaltando, orando, todo el tiempo. O sea, cuando uno está orando, está escuchando una prédica, y si no está haciendo esas dos, entonces está cantando, y cántico nuevo, porque es buena para el cántico nuevo. Y no ha compuesto ninguna. Buena, no, todas las que quiera. Nadie le gana. Pero ella está todo el tiempo clamando, en todo tiempo está clamando. Eso es obediencia. Que a usted lo saque de la cárcel el ángel por la noche y le diga, listo, son libres, y ellos, ¡ay, qué emoción! Vaya, sigan predicando, por lo que los metieron presos. Tranquilamente yo hubiera podido decir, no, venga. O hagamos pues una cosa, ángel, si nos vuelven a meter presos, usted nos vuelve a liberar. Pero no tuvieron ese tipo de conversación. Ellos simplemente hicieron, ¿qué? Obediencia. Obediencia. Obedecieron. Mire, no importa, y aquí hay algo muy especial. Y es que cuando usted y yo nos motivamos a obedecer por fin, lo primero que se levanta es la oposición. Cuando usted y yo queremos empezar a obedecer, se levanta oposición. Eso sucede. De repente yo hoy digo, bueno, yo quiero ser mejor esposo. Si yo he sido, no sé, mujeriego y faltón por ese lado, y yo me levanto una mañana y digo, yo de hoy en adelante no voy a fallarle más a mi esposa. Y ese día yo digo, no, ya no más, ya no más. Y se levanta la oposición. Y pasa la más hermosa, la más bonita, carnalmente hablando, y con una serie de condiciones y de situaciones, oposición. El enemigo sabe. El enemigo sabe dos cosas. El enemigo sabe que si usted y yo empezamos a obedecer, vamos a estar en la bendición plena de Yahweh. Él lo sabe y el enemigo no quiere eso. Así es. Y por eso el enemigo va a levantar oposición. Aquí el asunto es, ¿qué capacidad tenemos usted y yo para soportar la oposición? Usted y yo queremos servir a Yahweh y agradarlo. ¿Cuántos quieren agradar a Yahweh? Levante su mano. Levante su mano el que quiere agradar a Yahweh. Eso, ahí, no importa. Listo, todos queremos agradar a Yahweh y servirle, ¿verdad? De alguna manera. Y servicio no es solo detrás de un micrófono, un instrumento, arreglando sillas. Hay muchas formas de servir a Yahweh. Todos queremos hacerlo. Yo pido la palabra. Espera un momentico, termino esta idea. Pero, si usted no está listo ni preparado para soportar oposición, usted no está listo para servir. ¿Se escuchó lo que dije? Vuelvo y repito. Si usted no está listo ni preparado para soportar la oposición por obedecer, usted no está listo para servir. Porque se va a levantar la oposición. Tremendo. Dígame, Freddy. La verdad, pues eso a mí me ha pasado. Porque yo, pues, la verdad, yo he sido muy jodido, he sido muy tremendo y yo lo reconozco. Y yo estoy acá, pues, porque Dios tiene un propósito conmigo, Yahweh tiene un propósito conmigo. Y yo me casé, yo le pedí a Yahweh que me diera la esposa, me la dio. Y esto ha sido una lucha, es difícil, no es fácil.
Querer hacer las cosas bien. Querer hacer las cosas bien, he puesto voluntad propia, he renunciado a muchas cosas y le pido a mi Padre Rey Celestial que así como, se lo he dicho a más de uno, así como levantó a los muertos ahora años y le dio vida y le dio luz pues para que volvieran a ver los ciegos, ¿por qué no lo va a hacer con un simple mortal que soy yo? Y yo lo reconozco, es muy difícil. Uno a veces pasa por algún lado, bueno, y lo que dice el hermano es verdad, es difícil, esto es una lucha contra sangre, carne, es una guerra espiritual contra diaria, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, contra todo. Entonces, yo soy conocedor de la palabra, yo llevo ya como 13 años en este camino, pues encaminándome en la palabra, soy conocedor, conozco la palabra, soy lector de la palabra, guerra espiritual, me he madrugado, he visto el amanecer haciendo ayunos en mi remanente, no lo digo acá por usted ni nada de eso. Y he puesto voluntad propia, he puesto, mejor dicho, de todo. Y he querido pues que este varón, no sé en qué tiempo será el tiempo de Yahweh, pero he puesto voluntad propia y he retado a Yahweh. He puesto en el cuarto mío a retarlo. Bueno, ¿qué pasa conmigo pues? Que no me ha tocado como los varones que se arrodillan. Yo he visto varones que me han dicho, pues que yo era mujeriego, yo era de todo, usted no se aterra, yo era de todo, y he visto varones en el remanente clamando, orándole a nuestro Padre. Y yo digo, bueno, cuando me toca el turno mío para yo poder también estar encaminado delante de la presencia de nuestro Padre, ¿sí me entiende? Claro. Ahí pasa como con Job, porque si usted bien recuerda, Job era alguien, y no sé, creo que fue el único en la palabra con el cual Yahweh chicaneó delante de Satanás. Ajá. No sé si hubo otro, siervo Antonio, no sé. Con alguien más de pronto Yahweh habrá dicho, Satanás, pillen, este hijo que yo tengo es único. Ninguno. Yo no conozco ningún otro. Y aún Yahweh diciéndole a Hasatán, mire, no hay nadie como Job, chicaneando con ese hijo, habían asuntos pendientes en el corazón de Job que tenían que ser tratados. Porque es que Yahweh llamó a alguien que era derramador de sangre y de adúltero, que era conforme a su corazón. Eso a nosotros nos estalla la cabeza y nos hace ver y darnos cuenta de que lo que usted y yo creemos que está bien hecho, no está bien hecho. Eso nos permite a usted y a mí entender de que yo creo que lo estoy haciendo bien, que mi ayuno, que mi oración, que mi ruego, que mi súplica están bien. ¿Qué pasa? Y resulta que hay asuntos pendientes en mi corazón por ser tratados. Y la mayoría de esos asuntos tienen que ver con la obediencia. Así es. Tienen que ver con la obediencia a la Torá. Por eso es que tenemos que estudiar Torá, por eso es que tenemos que entender Torá, para saber lo que yo tengo que obedecer. La semana pasada estaba hablando yo con alguien acerca de todo esto de la Torá, y él me decía, yo no creo que haya que saber nada de eso, del calendario, ni del nombre, ni nada de eso. Para mí lo importante es que cuando venga Jesús, me decía él, me encuentre haciendo su voluntad, lo que yo creo que es correcto. Ahí lo detuve. Y le dije, volvemos a lo mismo de siempre. Porque usted está sirviendo y obedeciendo y cree que va a estar como usted piensa que es correcto delante de Yahweh. Y es ahí donde va a decir, no te conozco, apártate de mí, maldito. Así en esas palabras lo dije. Porque está equivocado y estamos equivocados si pretendemos exaltar a Yahweh como nosotros queremos que se exalte. Si pretendemos hacer chakha, lo que conocíamos como adoración, delante de Yahweh como creemos como yo creo que se hace. O obedecerlo, o clamar, orar y hacer todo esto como yo creo que se hace. Cuando hay un manual de instrucciones diciendo cómo hay que hacerlo. Y dice en todo tiempo. Y dice el fruto del Ruach HaKodesh con sus manifestaciones. Si a usted le falta un fruto que no se está manifestando, ahí hay que ponerle cuidado. Hay que hacer algo al respecto. Pero todo lo redondea la obediencia. ¿Qué estaban haciendo cuando fueron presos por primera vez los muchachos? Estaban predicando. Enseñando. Y eso no es otra cosa que lo que conocemos como la Gran Comisión. Después de que Yahshua se les aparece nuevamente, que hay un ángel como un destello sentado en la piedra que le dice, ¿y usted a quién buscan? No, él no está aquí, él resucitó. Y entonces luego se les aparece, los lleva a un lugar, y eso está precisamente aquí en el libro de Mateo. Mateo 28,
19, lo que se conoce como la Gran Comisión, ¿se acuerdan? Y él viene y les dice a sus talmidín, por lo tanto vayan y hagan talmidín a los hijos de hombre, a todas las naciones, dándoles tevilá en mi nombre. Diga, la Gran Comisión. La Gran Comisión. No estaban haciendo otra cosa, ellos, los talmidín, que obedeciendo lo que Yahshua les había dicho que había que hacer. Ellos simplemente dijeron, listo, vamos por las naciones haciendo talmidín, listo, y eso era lo que estaban haciendo. Cuando tengan, los metieron presos porque les dio envidia. Entonces, aquí de entrada, vemos cómo se levanta la oposición y se va a seguir levantando oposición. Y si así como Freddy, como mi persona y cada uno de ustedes, tomamos la decisión de decir, yo quiero obedecer a Yahweh, prepárese para la oposición. Pero resulta que lo que primero viene es la oposición, pero no es lo único que viene. Vamos a ver qué es lo que más viene. Vemos entonces primero aquí que ellos fueron encarcelados, diga oposición. Pero esa misma noche en que fueron encarcelados viene un ángel y ¿qué hizo? Y les abrió Les abrió las rejas de la prisión. Entonces, si bien lo primero que viene es la oposición, lo segundo entonces que viene es la manifestación de su poder en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a volverlo a repetir, a ver si me emocionan más. Cuando ustedes decidimos obedecer, lo primero que viene es la oposición, pero lo que viene después es la manifestación de su poder a mi favor. Amén. Eso es bueno, porque no importa en qué prisión esté usted, no importa en qué prisión esté su familia, no importa en qué prisión esté su hijo, su hija, su primo, su amigo. Yahweh tiene la llave para abrir esa prisión. Amén. Yahweh tiene esa llave. Así es. Él la tiene y Él tiene para abrir. Y no hay una reja, no hay una prisión, no hay nada que se pueda resistir al poder de Yahweh. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Porque la obediencia activa eso. La obediencia activa la manifestación del poder de Yahweh. La manifestación del poder de Yahweh no viene porque sí sobre una vida que simplemente exija. Porque a veces parece que se invirtieran las cosas. Sí, a veces nosotros no decimos, Padre, como decía Ruth, creo que era, si he hallado favor ante tus ojos, que se lo decía el rey, ¿se acuerdan? Para que le ayudara con su pueblo. Esther le decía, si he hallado favor ante tus ojos. Hoy en día no hay personas que dicen, Padre Yahweh, si he hallado favor ante tus ojos, ayúdame con esto. Sino que dicen, Padre, en el nombre de Yahshua que se sane. Y ponemos a Yahweh en posición de siervo. Y como es cierto, como decía Marcos, ve una predicación antigua, y está Yahweh allá, así como que, ay, ¿qué más, mijo? ¿Qué más hay que hacer? En una condición como de que me están dando órdenes, porque como es en el nombre de Yahshua y la religión enseñó que todo lo que pidieras en mi nombre se hará, pues es que se tiene que hacer. Por ahí escuché yo una vez a Cristina Caro diciendo, es que no recibo un no como respuesta. Y quedó en ridículo porque se murió Julio Melgar. Y quedó en ridículo. Y que no, y que activamos la inmunidad, y es que en el nombre de Jesús se sana y punto. Y ya vea, a ver cómo va a quedar usted, mijita, usted no ha entendido nada. Usted no ha entendido nada. Así no funciona. Yahweh es el creador, nosotros los siervos. Amén. Es al contrario. Así es. Y un siervo obedece, diga, un siervo obedece. Siervo obedece. Así funciona. Y ya tenemos oposición, pero tenemos la manifestación de su poder. Él nos hace libres, diga, nos hace libres. Nos hace libres. Y Él va a hacer libre a mi familia. Y piense usted en esa persona por la que usted ha clamado. Piense usted en esa enfermedad. Piense usted en esa dolencia. Y piense en que Yahweh tiene las llaves para abrir cualquier prisión. Absolutamente cualquier prisión. Viene una respuesta inmediata de ellos. Obediencia, diga, respuesta inmediata. Obediencia inmediata. Por la noche los libera. Se manifestó su poder. Y de una vez viene una orden, viene una instrucción y dice, vaya y sigan predicando. Así es. Sin reservas y sin condiciones. Y ahí vamos alimentando cada vez más esto, de cómo funciona. Porque yo puedo obedecer de forma tardía. Y yo todavía escucho personas que, por ejemplo, uno les puede decir, no sé, ore usted, dirija la oración usted. Por ejemplo, un caso básico. No, todavía no, o sea, yo no, o sea, cuando yo tenga el sentir, ¿han escuchado eso? Cuando yo tenga el sentir voy a hacerlo. Y la instrucción está dada hace tiempo, está obedeciendo a destiempo. Y obedecer a destiempo es desobediencia. Y entonces ahí es donde viene la pregunta, o más bien la respuesta a la pregunta de, pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no encuentro respuesta? ¿Por qué no ha sucedido?
Nos falta entender muchas cosas como hijos, Así es. como siervos de Yahweh. Miren que todavía tenemos muchos rezagos de la religión. Mucho. Tenemos muchos. O sea, sabemos que nos metimos y Yahweh nos permitió por su infinita bondad meternos en este proceso de la restauración como pueblo y como hijos de Yahweh. Y sabemos que muchas cosas están cambiando. Se nos están trastocando. El primer paso, la primera, digamos, sintomatología que tenemos al entrar al reino es la crisis. ¿Cuántos no hemos pasado crisis y todavía pasamos crisis? Yo me acuerdo de la crisis de mi hermano Ramón, cuando el nombre, y que él me dijo a mí, déjeme a mi Jesús quieto. A mí me lo dijo así. Y yo en ese fervor con Carlitos, no entendimos, mire qué bendición, voy a charlar con Ramoncito. Y empiezo a hablar con él cuando al final la respuesta fue, déjeme a mi Jesús quieto. Déjemelo quieto. Así le pasó. Y más hermoso aún fue que más o menos como 2 meses después, él mismo es el que me dice, mijito, tiene toda la razón. Él solito. Yo digo, yo no lo molesto más, me dan correazo. Voy a dar correazo. Si lo sigo presionando y molestando con ese tema. Cuando él solito me dice, mijito, claro, tiene toda la razón. Tiene sentido. O sea, algo pasó. Había algo ahí cuando me dijo, déjeme a mi Jesús quieto, y yo se lo dejé quieto. Cuando llega un momento que Yahweh le quitó eso y me dijo así, es que es obvio. Él me decía, es obvio, o sea, no tiene otra, es que la verdad. Y yo, ay, bendito sea Yahweh. Bendito sea Yahweh, pero Ramoncito. Es impresionante eso. Y siempre va a haber oposición. Siempre se va a levantar oposición, pero se va a manifestar la presencia de Yahweh. Así Se va a es. manifestar su poder si nosotros vamos en esa obediencia. Porque es obediente, sí es. Oposición. El enemigo siempre, y recuerden esto, si usted va a caminar en obediencia, el enemigo sabe que eso lo va a llevar a usted a estar en la bendición en los tiempos de Yahweh. Y el enemigo se va a oponer, sea como sea. De la forma como sea, se va a poner en este detalle. Sigamos leyendo allí. El verso 20, recordemos entonces que dijo vayan y prepárense. En el verso 21 dice que al oír esto, no negociaron. Obediencia sin condiciones. Diga, sin condiciones. Sin condiciones. Porque hay muchos que hacen eso. Pero, No, yo voy a hacerlo, pero. ¿Cierto? Y tuvo que estrellarse el otro que le dijo a Yahshua, déjeme yo entierro primero a mi papá. ¿Sí? Y algunos pues afirman de que hace referencia a que no, déjenme vivir la vida, mi papá está vivo, cuando él se muera yo le sirvo. Otros dicen, no, es que si el papá había muerto, entonces iba para el velorio. En cualquiera de los dos escenarios iba a poner en espera la instrucción de Yahweh. En cualquiera de los dos. Y muchos hacemos eso muchas veces. No, yo voy a esperar a que pagar esas deudas. No, yo voy a esperar a tener un mejor piano. No, yo voy a esperar. Y una de las condiciones para que con mi obediencia se desate la bendición, la protección, la ayuda de Yahweh es obediencia inmediata. Porque dice que al oír esto, entraron al amanecer en el área de la Vallid y comenzaron a enseñar de una vez. Pero, oiga, diga oposición. oposición. Pero el Cohen Hagadol, o el sumo sacerdote que estaba allí, y sus asociados vinieron y convocaron a una reunión. O sea, dijeron, miran estos. O sea, los metimos a la cárcel por esto. Salieron de la cárcel que no sabemos por qué, todavía estamos buscando el soldado que les abrió para cortarle la cabeza tal vez, judicializarlo, qué sé yo. Casa por cárcel, alguna cosa vamos a hacer con él, pero mientras encontramos a ese culpable, o le salen, están libres y vuelven a hacer lo mismo. O sea, eso es lo que sucede cuando usted y yo queremos obedecer a Yahweh. Porque la vida con Yahweh no es más fácil, es menos difícil. Y ahí en ese juego de palabras hay algo. Porque no es más fácil, para nada. O sea, sufrimos, lloramos, pasan cosas, pasan situaciones. La diferencia es que unos van y se suicidan ante una opresión muy terrible, nosotros vamos a la presencia de Yahweh. Eso nos hace a nosotros menos difícil la situación. Así funciona para nosotros. Si nosotros somos obedientes, incluso Yahweh permite que nuestros enemigos y los que se oponen primeramente se pongan a nuestro favor. Sigamos leyendo allí. Tremendo. Dice que convocaron una reunión, esto es toda la asamblea de la casa de justicia, de los Saquenim de Israel, y mandaron a la cárcel para que los trajeran. Pero los capitanes que fueron no los encontraron en prisión, de modo que regresaron y reportaron. Fuimos y encontramos la cárcel cerrada con toda su seguridad y los guardias de pie guardando las puertas, pero cuando abrimos
no había nadie allí. Diga, un milagro. Milagro. Eso es un milagro. Ajá. Diga, milagro. Milagro. ¿Alguien aquí está esperando un milagro? Todos. ¿Qué milagro está esperando usted? Ver a mis hijos toditos y mis nietos todos aquí sentaditos con mi esposito. Un milagro. Ay, qué milagro verlo por aquí. Espérese. ¿Qué milagro está esperando usted? ¿Sí? La sanidad de mi nieta, de mi nieta y de mi nieto, y también que toda mi familia esté. Es como en común, ¿cierto? Esa petición, ese deseo. Sí, señor. ¿Usted? ¿Algún milagro? Algún milagro. Puede dar una casa a mi esposa que el día que yo falte tenga donde estar. Son situaciones X que pasan por nuestra mente. Y yo le voy a decir a usted, y usted ya pensó en su milagro. Hay personas que tal vez están a punto de morir y un milagro sería que no mueran, que se sanen, que se restauren. Podríamos pensar en una obra poderosa, restauradora, así de milagro en la vida de Patty, por ejemplo, con esas situaciones a crisis. Ese espolón en la columna de Siervo Antonio, ¿cierto? Ay. Que de repente un día no amanezca espolón y él diga, ay, mi espolón, no lo extraño, no lo extraño. Pero un milagro, ¿sí? Y yo le voy a decir, ¿dónde está su milagro? Su milagro está al frente de su obediencia. Diga, mi milagro está al frente de mi obediencia. Amén. Agárrelo. Está ahí, ¿no ve que eso fue decretado por Yahweh? Ay, ay. Y ojo, no fue una promesa, Yo lo quiero coger. no es una promesa, está decretado. Si usted obedece, el Padre va a abrir las rejas. Si usted obedece, Yahweh va a liberarlo de la prisión, diga amén. Amén. Si usted obedece, va a ocurrir el milagro. Amén. Depende del milagro. No depende de la campaña evangelística. No depende de la visita de X persona que tiene poder de sanidad. No, su milagro está al frente de su obediencia. Mi milagro está al frente de mi obediencia. Tanto así que llegaron ellos y dijeron, todo estaba cerrado, incluso los soldados estaban ahí parados cuidando, pero no había nada, no había nadie. No, yo no había ¿Listo? hecho. Dice, ¿dónde estamos? Verso. En el 23. Sigue el 24. Dice el 24. Cuando el capitán de la guardia de la Vallid y los principales Coanim oyeron estas cosas, se pusieron perplejos y se preguntaban con asombro qué sería lo próximo a suceder. Dudaban. ¿Mm? Entonces alguien vino y les reportó, miren, los varones que ustedes ordenaron poner en prisión están parados en el patio de la Vallid enseñando al pueblo. Ay, ay. O sea, ¿será que soñamos que los capturamos y los teníamos en la cárcel y no lo hemos hecho? O sea, qué raro eso, porque están haciendo justo lo que estaban haciendo cuando los metimos presos. No, nosotros sí los metimos presos, entonces ¿por qué están ahí todavía? Y la cárcel está cerrada. Y la cárcel está ahí. Obediencia, ¿cierto? Obediencia sin condición. No vaya a olvidar esa frase, ¿no? Mi milagro está Al frente de mi obediencia. al frente de mi obediencia. Siempre nosotros vamos a ser probados en obediencia. Eso es algo inevitable. En medio de lo que nosotros estamos haciendo aquí, en medio de nosotros venir aquí a congregarnos, vamos a ser probados en obediencia. De alguna manera. Y los siervos han sido probados en obediencia antes de recibir un milagro. Antes de recibir esa manifestación del poder de Yahweh, tuvieron que pasar por una prueba de milagro. Yo quiero hacer mención de dos que el Padre me permitía mirar. Segunda de Crónicas. Vamos a mirar una en el Antiguo Pacto, en la Tanaj, en la Torah como tal, y vamos a ver uno en el Brit Hadashah. Acompáñeme a Segunda de Crónicas 5. Esa historia es buenísima. Yo sé que usted la conoce. Aquí va a decir, ay, sí me acuerdo de este muchacho, todo lo que había pasado. Crónicas. Segunda de Crónicas, Capítulo 5. capítulo 5. Después de Reyes, antes de Edras. Pero en esta Torah me vacila, mira. Me tocó ir para atrás. Milagro, me lo movieron. Ah, está casi de último tiempo. Listo. Segunda de Crónicas,
capítulo 5. Es una historia que, como les digo, muchos la conocen. Vamos a recordarla en este momento. ¿Qué habla? Ay, perdón, es Segunda de Reyes. Ahí detrásito, ahí nos pasamos una cuadra. Segunda de Reyes, ahora sí. Capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, que habla de la historia de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Un general del ejército que incluso había servido al reino de Israel. Y lastimosamente le apareció una enfermedad que en su momento y en su época era incurable. Incluso era una enfermedad repudiable. ¿Cuál era? La lepra. Dice, verso 1. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era un varón de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él Yahweh le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra, de Metzorat, dice la palabra. Tenía lepra. Entonces, aquí vemos ya el escenario de alguien que necesitaba un milagro, que necesitaba algo. Simplemente que él no lo estaba buscando, estaba simplemente enfermo llevando su enfermedad. Dice que en cierta ocasión los Harim que salían a merodear capturaron a una muchacha de Israel y le hicieron criada de la esposa de Naamán. O sea, servía allí ya en la casa de Naamán. Y un día la muchacha, al ver que este pobre hombre estaba sufriendo con esa lepra, le dijo, oiga, quiera Elí que el patrón fuera a ver al profeta, al Nabí, que hay en Shomrón, porque él lo sanaría de su lepra. Entonces obviamente la esposa va y le dice, oye, es que hay alguien que puede de pronto hacer que usted se sane de esa lepra. Uy, ¿cómo así? Sí. Dice Naamán, fue a contarle al rey lo que la muchacha de Israel había dicho. Oiga, rey, ¿cómo le parece que una muchacha de Israel dijo que de pronto yo me puedo sanar si hablo con un profeta que tienen ellos allá? El rey de Aram le respondió, bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó el rey al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su Metzorá. O sea, entre reyes no tenían ni idea de qué se trataba el asunto y dice, vea, se lo mando para que lo sane. Listo. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿acaso soy yo Yahweh o Elohim o un Eloh capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida que yo sane a su leproso? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo hay que venga y sánelo? No, así no funciona. Dice, fíjense, ¿me está buscando pleito? Mire hacia dónde se distorsionó la cosa. ¿Será que me está buscando pleito ese rey? Cuando Eliseo, varón de Eloh, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está mi Adón el rey tan molesto? Mándeme usted a ese varón leproso para que sepa que hay un profeta en Israel. Ok. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Elisha y se detuvo ante la puerta. Entonces Elisha envió un mensajero para que le dijera, mire esto, va Naamán para que supuestamente lo sanen y lo que recibe de parte de Eliseo es una orden, es una instrucción. Ese general, ese tipo que era muy influyente. Y el profeta le dice, ve, zambúllete 7 veces en el río Jordán y así tu piel sanará y quedarás limpio. ¿Qué pudo pasar por la mente de ese arrogante? De Naamán. Tanto así que su respuesta en el verso 12 es, venga, ¿y acaso los ríos de Damasec y el Habaná y el Parat no son mejores que toda el agua que tiene Israel? O sea, yo ahora me puedo sanar. ¿Qué bobada? No, esas bobadas, eso no era lo que yo venía. ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, se dio vuelta y se marchó. O
sea, no recibió la instrucción. Lo único que le estaba diciendo el profeta era, hágame caso. Hágame caso, diga obediencia. Obediencia. Hágame caso a lo que le voy a decir y hágalo como yo le voy a decir, porque ni siquiera es vaya zambúllase, sino que es vaya zambúllase. ¿Cuántas? 7 veces. 7 veces. Y la primera, y viene la segunda, y leproso todavía, y la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, no, esto no sirve. Obediencia, porque no puede ser obediencia a medias, simplemente seguir una instrucción. Y entonces dice la palabra, que se acercaron sus criados, lo exhortaron a Adón. Si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho caso? Pues con más razón, si lo único que le dice es que se zambulla y quedará limpio, pues hágale. Verso 14, segunda de Reyes 5. Así que Naamán bajó al Jordán y le hizo caso. Se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el varón, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Pregunta, ¿quién lo sanó? Yahweh. ¿Quién lo sanó? Yahweh. ¿Y quién obedeció? Naamán. Finalmente, Yahweh tuvo la bondad tan grande de cumplir lo que había dicho el profeta. Ajá. Y Yahweh lo sanó. Porque el milagro estaba delante de ¿qué? De la obediencia. De la obediencia. Ahí radica absolutamente todo, en la obediencia. Y esto a nosotros nos tiene que llevar a pensar cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida. Porque no tenemos lepra, bendito sea Yahweh. Y tenemos otro tipo de situaciones. Y ya sabemos que si queremos dar un paso de obediencia con Yahweh, lo primero que se va a levantar es ¿qué? Oposición. Oposición. Pero que si usted y yo estamos dispuestos a soportar la oposición, luego viene la manifestación de su poder. Amén. Después de la oposición, y ahí es cuando le dicen a uno, aguante un poquito más. Aguante un poquito más. Y le decían los siervos a Naamán, hombre, hágale. Si el profeta lo dijo, hágalo. Hágale caso. Hágale caso a lo que dice Yahweh y su Torah, porque su milagro está al frente de su obediencia. ¿Quién sanó a Naamán? Yahweh. ¿Quién sanó a Naamán? Yahweh. Yahweh lo sanó. ¿Quién obedeció? Naamán. Naamán obedeció. Usted y yo tenemos que aprender a obedecer. Así es. Aprender a obedecer. A Yahweh antes que a los hombres. A Yahweh antes que a nuestros pensamientos y nuestros criterios. Y que no le pase como la persona con la que yo hablé hace unas semanas, que decía, lo importante es que cuando venga Jesús me encuentre haciendo lo que yo más o menos creo que tengo que estar haciendo. Por favor. Por favor, qué triste que se encuentren ese tipo de personas con esa respuesta de apártate de mí, no te conozco. Pero si en tu nombre, no te conozco. Porque no es a la manera suya, es a la manera de Yahweh. Es a la manera de Yahweh. No era en el río cerquita de su casa, era en el Jordán, porque no era a la manera del hombre, es a la manera de Yahweh. Ajá. Tenemos que entender eso, que no es a nuestra forma, no es a nuestra manera, no es como yo creo que se exalta, no es como yo creo que se hace chajá, no es como yo creo que se celebran las fiestas y el Shabbat, no es como yo creo, no es como para mí es más cómodo, no es como para mí se me facilita, no, es a la manera de Yahweh, diga a la manera de Yahweh. Y sin olvidar nunca que su milagro está al frente de su obediencia. Ese es un fiel ejemplo de cómo alguien tuvo que pasar por ser probado por la obediencia para ver su milagro en el antiguo pacto. Vamos a ver ahora la historia de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Dónde está eso? ¿Mateo qué? Mateo. La historia de los 10 leprosos que se le acercan a Yahshua HaMashiach, le salen al camino. ¿Es Lucas o Mateo? Ayúdenme ahí los dos. Oscar. Mari no está Oscar. ¿Por qué? No la anoté aquí. Los 10 leprosos, ¿Mateo o Lucas? Ahí ya están buscando. Mateo 8. Mateo 8 habla de un leproso. Mateo 8, un leproso es sanado. No, los 10. Los 10 leprosos, busquen ahí. Muy amable. Lucas 17.
17:12. Miren esto tan tremendo. 10 leprosos. En camino, 17:11. Vamos a leer desde el 11. Lucas 17:11 dice, y también un caso de lepra. En camino a Jerusalén, Yeshua pasó por los campos fronterizos entre Shomrón y Galil. Cuando entraba a una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 afligidos con lepra, los cuales se pararon a la distancia y le llamaron y alzando la voz le dijeron, Yeshua, Rabí, ten compasión de nosotros. Al verlos, Yeshua impuso manos y los sanó. ¿Sí dice así? No. Al menos eso era lo que esperaban los leprosos. Si usted va donde alguien que tiene el poder para sanar, usted lo mínimo que espera es que lo haga en el acto, ¿verdad? Es más en el tema de Yahshua con el poder sanador, que colocaba manos, tocaba a la gente y se sanaba. Yo me puedo imaginar a los 10 leprosos empezando a ponerse en esta posición. Yahshua, ay sí, Yahshua, ahí está, venga. Hágale, venga, óreme. Como a veces dicen por ahí, óreme. Venga, óreme. A mí me decía una muchacha allá de Tigo así, a veces. Me decía, ay, venga, es que me da una ventica, venga, óreme. Tremendo. Yo me imagino a los 10 leprosos diciendo, bueno, pongámonos en posición. Cuando lo que Yahshua HaMashiach les dice, verso 14 de Lucas 17, vayan y que los examinen los Kohanim. Todavía tenían la lepra. Y la respuesta de Yahshua es, vayan y que los examinen los Kohanim en el templo. O sea, de entrada, no como Naamán con rabia, sino como con tristeza y como con desilusión. No, pero venimos, tan difícil que era encontrarlo, y más nosotros leprosos, no lo encontramos y nos dice, váyanse. O sea, literal nos dijo, váyanse. Aquí lo bueno, la parte buena es que los 10 leprosos obedecieron. Ajá. Diga, obedecieron. Obedecieron. Inmediatamente, dice, al verlo le dijo, vayan y que los examinen los Kohanim. Y mientras ellos iban, fueron limpios. Aleluya. Miren, el milagro está al frente de la obediencia. Ajá. La bendición, la obediencia activa el milagro, la obediencia activa el poder de Yahweh, la obediencia activa la manifestación de su poder. Y puede que suceda inmediatamente o que suceda de camino. Hemos vivido cualquier cantidad de experiencias en donde en la congregación alguien ha sido sano de algo. Lo hemos visto. Hemos visto esas experiencias, muchos de ustedes lo han vivido en carne propia. Pero cuando muchas personas salen de la congregación y no pasó nada allí en ese momento y dicen, no, el servicio no estuvo tan bueno. No, el servicio no fue una bendición. Esa palabra no fue una bendición. Lo que ignoran es que la obediencia activa el milagro, activa la manifestación de Yahweh y en cualquier momento se puede manifestar. Pero como nos gusta la inmediatez, nosotros la cultura latina sí que somos de inmediatez. De rapidísimo, de todo ya, al instante. Y ahora con la tecnología y domicilios.com y compras por internet. Y nos gusta la inmediatez. Así lo hacemos. Tanto que esperamos las promociones para comprar. ¿Sí? O sea, en el momento salió y ya, hagámosle. Esto tiene que ser de una. No somos pacientes. No somos pacientes. Pero vemos aquí un fiel ejemplo de que ellos simplemente obedecieron. No se achicopalaron. Como tal, no dijeron, no, pues ¿para qué venimos? Nada, que vamos a ir donde los Kohanim. Devolvámonos, ¿no? Si los Kohanim, o sea, sabemos que no hacen nada. Venimos donde Yahshua, que lo hemos visto hacer poder y nos manda para donde ellos. No, aquí no hay nada. Pudieron haber dicho eso. Ellos dicen que se voltearon, se fueron y que mientras iban de camino empezó a manifestarse el poder de Yahweh. Eso es lo que hace Yahweh con nosotros, porque ellos esperan la imposición de manos, pero no sucede en ese momento lo que ellos pensaban, porque nuevamente entonces decimos, no es a la manera mía, es a la manera de Yahweh. Y para poder yo saber cuál es la manera de Yahweh, yo tengo que tener una relación personal con Yahweh. Entonces volvemos a las instrucciones de clamen en todo tiempo, estén alegres, sean agradecidos, amen al prójimo como ustedes mismos, amen a Yahweh con todo su corazón, alma y fuerzas. Esas son las instrucciones de Yahweh. Lo estamos haciendo, porque puede que yo esté amando a Yahweh, pero tal vez tenga algo con algún prójimo. Puede que yo no tenga nada con ningún prójimo, pero no estoy amando a Yahweh porque no lo estoy obedeciendo. Y en algo estoy fallando, en algo está pasando. Y recibimos una instrucción impresionante. El siervo Antonio es uno que es
mañana y noche estudiando y indagando y escudriñando para traer estas cosas que están allí, que no son revelación, sino entendimiento de su Torah, que nos abre el entendimiento para conocer la verdad, porque si conocemos la verdad, No, libres. hemos sido libres de muchas cosas, de muchas ataduras, de muchas ligaduras. Hasta plata hemos ahorrado no celebrando ni cumpleaños, ni días de madre, ni navidades. Plata que no hemos ahorrado. En serio, nos ha hecho libres la verdad. Celebrando los 15. Nos ha hecho libres la verdad. En serio trae libertad. Eso era otra de las cosas que yo le decía a esta persona con la que yo hablaba. O sea, conocer la verdad nos hace libres. Esto me parece muy bueno entender por qué septiembre, octubre, noviembre y diciembre lo dejaron ahí como evidencia. Y que hace años, y entonces empiezo yo a enseñarle a ellos cuando su cabecita explotó y dijo, no, yo no aguanto tanto estudio. Entonces la salida fue, lo importante es que cuando él venga me encuentre haciendo lo que yo creo que debo estar haciendo. No, la verdad lo hace libre. Nosotros no nos sentimos más que nadie por saber estas cosas, pero nos sentimos libres. Nos sentimos libres, porque es que leer y escudriñar nos lleva al peligro de entender todo y no ser engañados. Así funciona, porque nosotros escudriñamos. Recibieron la orden y la acataron. Eso fue lo que ellos hicieron. Simplemente recibieron la orden y la acataron. Devolvámonos otra vez para el libro de Hechos. Ay, no, es que en la congregación dijeron, hay sanidad aquí, y salió enfermo. No, la palabra no funciona. No, esa oración no funciona. Diga, lo que no funciona soy yo. Lo que no funciona soy yo. La mayoría de las veces, o no, ¿cuál mayoría de las veces? Siempre que algo no funciona, es por mi culpa. Soy yo el que estoy fallando. ¿Acaso Yahweh falla? Yahweh no falla. La palabra no funcionó de ninguna manera, somos nosotros. Es más, en el libro de Éxodo tenemos la historia de cuando Moisés va delante del pueblo, viene los egipcios detrás con caballos y armas, y llega un momento en que se encuentran desierto a un lado, desierto al otro, y el mar rojo adelante. ¿Y qué hace Moshe? Dice la palabra allí en Éxodo, que Moshe clama a Yahweh. El ejército, desierto, desierto y mar rojo, ¿qué hago? Y entonces escucha la voz de Yahweh que le dice, levanta tu vara. Si una persona, si usted y yo estuviéramos en esa condición, ay no, pero no, en serio, ayúdenos. Levante su vara. No, pero venga, en serio, necesitamos ayuda. Pasa como al que fueron a rescatar en el barquito. ¿Se acuerdan? Que Yahweh le manda el barco y dice, no, tranquilos que a mi Yahweh me va a sanar, me va a salvar. Y luego el helicóptero, no, tranquilos que a mi Yahweh me va a salvar. Y se ahogó por cabeza. Y cuenta la historia chiste, ¿no? Y que cuando llega allá y dice, pues padre, pero ¿por qué me abandonaste? Como que te abandoné, te mandé un barco, te mandé un helicóptero, te mandé de todo y no quisiste. No obedeciste. ¿Por qué? Porque no entendiste de la manera en que yo iba a operar. Moshe entendió que levantando su mano y su vara iba a manifestarse el poder. Él simplemente obedeció. Levanta tu vara. Y él levantó su vara. Así es. Porque es que así funciona Yahweh. Por más raro que parezca el evento o lo que me está dando como instrucción, es una instrucción de parte de Yahweh. Levanta tu vara. Yahweh necesita que nosotros levantemos la vara. Así es. Que estemos en la condición de atender esa instrucción en ese momento. Porque la palabra sí funciona. Lo que no funcionamos a veces somos nosotros. Que somos sabios en nuestra propia opinión. Así es. Que creemos que las cosas funcionan como yo creo que deben de funcionar. Ay, sí. Y así no funciona. Qué tristeza. Levanta tu vara. Volvamos al libro de los Hechos. Capítulo 5. Tremendo esto. Hechos 5, en el verso 20, cuando el ángel los liberó, porque allí estamos, esa es la base de lo que Yahweh nos está hablando, dice, vayan pares en el patio de la Vallit. Los acaba de liberar milagrosamente, porque ellos estaban obedeciendo la gran comisión, y ahora los libera y les dice, vayan al patio y sigan predicando. Hay algo que tiene que venir acompañando la obediencia en nosotros, y no puede faltar. Definitivamente no puede faltar, y es la emuná, lo que conocemos como fe. Porque ellos creerle al ángel de que se vayan para allá y algo va a pasar después, o sea, nos va a seguir guardando de alguna manera, eso es emuná.
Recuerden que emuná es creer, Confiar y obedecer. confiar y obedecer. Se necesita una dosis especial de fe, de emuná, a la hora de obedecer. Siempre. Porque usted está obedeciendo y hay oposición y usted no sabe qué va a pasar. Pero si usted cree y confía en Yahweh y que con ese paso de obediencia usted va a ver la manifestación de su poder, entonces las cosas se van a dar. Así nos movemos nosotros. En la religión no se mueven así. En la religión es pacte toda su plata, pacte todo su sueldo, pacte, venda y pacte para que reciba bendición. O sea, eso sabemos que eso es una estafa. Una estafa vestida de religión. Pero con Yahweh es diferente. Con Yahweh es obedezca y tenga emuná. Sí es difícil esa parte. Pero obedecer y tener emuná es lo que a nosotros nos permite obedecer. Cada paso de obediencia que nosotros damos viene acompañado de esa emuná, porque creemos en que Yahweh puede hacer las cosas. Los muchachos allí no tuvieron condiciones, porque después de oír esto simplemente ellos entraron, ¿sí? Y ahí ya entonces es como preguntar nosotros, a veces no se hace caso, sigamos leyendo. Pasémonos por favor al verso 25, le agradezco, majito. Entonces alguien vino y le reportó, miren, los varones que ustedes ordenaron poner en prisión están parados en el patio de la ballida enseñando al pueblo. El capitán y sus alguaciles fueron y los trajeron de nuevo, los cogieron, pero esta vez sin violencia. Mire lo que dice allí, mire cómo se empieza a cambiar el panorama. Pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo, por la razón que sea, pero los cogieron sin violencia. Los condujeron al Beit Din, donde el Cohen Hagadol les demandó, oigan, nosotros les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre de Yahshua. Y miren, aquí han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Además, están determinados en hacernos responsables por la muerte de ese varón. O sea, les estaban diciendo, ¿por qué no hicieron caso? ¿Por qué no hicieron caso a lo que nosotros les estamos diciendo? Y viene Keifa en el verso 29 y le dice, respondieron, tenemos que obedecer a Yahweh antes que a los humanos. Un pasaje conocidísimo. Obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Y a veces hasta para algunos es muletilla. Pero es la verdad. Nosotros vamos a obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Y dice, verso 30. El Lot de nuestros padres levantó en lo alto a Yahudá cuando por el contrario ustedes lo mataron colgándole en un madero. Ahora, ha exaltado a este varón a su mano derecha como Melech y Moshía para que Israel haga teshuvá y tenga sus pecados perdonados. Nosotros hacemos sedud de estas cosas y también el Ruach HaKodesh, el cual Yahweh ha dado a los que le obedecen. Oiga esto tan lindo. ¿A quiénes da Yahweh su Ruach HaKodesh? A los que obedecen. Y ya sabemos que obedecer a destiempo Es es desobediencia. desobediencia. Obedecer a medias es desobediencia. ¿Sí? A los que obedecen, entonces a esa persona con la que yo estuve hablando hace unas semanas, yo le hubiera podido decir, si usted no conoce la verdad que lo hace libre, usted va a empezar a obedecer a medias. Ajá. Es más, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Tal vez estamos obedeciendo a medias muchas cosas. Muchas cosas estamos obedeciendo a medias. Por el sistema, por cualquier cosa que se manifieste, pero estamos obedeciendo a medias. Y dice que Yahweh da el Ruach HaKodesh a los que le obedecen. Al oír esto, los miembros del Beit Din se enfurecieron y querían darle muerte. Miren lo que se pretendía. Si la primera nos encarcelaron, para la segunda nos matan. Pues querían darle muerte. Y miren lo que pasa aquí en el verso 34. Pero uno de los miembros del Beit Din, de los que los estaban confrontando, de los de la oposición, se levantó en medio de ellos. Un parush llamado Gamiliel, Un doctor de la Torá. maestro de la Torá, o sea, una persona que sabe mucho, altamente respetado por todo el pueblo, y ordenó que los varones fueran llevados afuera por un rato. Venga, sáquenlos de aquí un momentico, sáquenlos de aquí. Luego se dirigió a la corte. Mire lo que hizo esta persona importante. Varones de Israel, tengan cuidado con lo que hacen con estos varones. Hace algún tiempo hubo una rebelión dirigida por Todam,
quien decía que era algo especial. Y un número de varones, quizá 400, se unieron a él. Pero cuando fue muerto, sus seguidores fueron dispersados. Y esto vino a ser como nada. O sea, señores que los que quieren matar a estos profetas, no. O sea, esperemos un momentico, no los maten. Después de esto, Yahudá Ha-Geligi incitó a otra revuelta, allá por el tiempo del censo por los impuestos del Romillín, e hizo que algunos Bene y Adam se unieran a él, pero fue muerto. O sea, mire, ya este señor importante le dijo a todos los otros importantes, ya hemos vivido cosas así, ya se han levantado otros movimientos queriendo hacer revuelta y matan a alguno y se dispersan. O sea, así como murió a ese Yashua que ellos predican, se disuelven en cualquier momento. Y mire lo que dice. Él fue muerto y todos sus seguidores fueron dispersados. Verso 38 de Hechos 5. De modo que en el presente caso con este Kefa y con los demás, mi consejo a ustedes es que no interfieran con ellos, sino que los dejen estar. Porque si esta idea o esta enseñanza tiene un origen humano, se desvanecerá como las historias que ya les conté. Pero si esto que ellos están haciendo es de Yahweh, no podrían detenerlo. Y posiblemente hasta se encuentren peleando con Yahweh mismo. Cuando usted y yo decidimos obedecer, Yahweh pone hasta nuestros enemigos a nuestro favor. Amén. Eso es algo que va a suceder. Amén. Yahweh abre cárceles. Yahweh sana. Yahweh nos da el milagro que siempre va a estar al frente de nuestra obediencia. Y cuando nosotros entendemos y podemos diferenciar entre lo que es una promesa de un decreto, nos damos cuenta que efectivamente nuestras vidas delante de Yahweh, en el reino de Yahweh, no la vivimos a base de promesas. Promesas que tendrían que cumplirse así se perjudique Yahweh. No, Yahweh no funciona así. Yahweh estableció unos decretos donde dice, si tú obedeces, ahí al frente está tu milagro. Si tú obedeces, te va a ir bien. Si tú obedeces, honrar a papá y mamá, tendrás larga vida sobre la tierra. Es obediencia, es obediencia. A eso es a lo que nos ha llamado Yahweh. Y es lo que nosotros tenemos que pensar el día de hoy. Y decir, ¿cómo está mi vida de obediencia delante de Yahweh? ¿A medias? ¿A destiempo? Porque entonces ahí me voy a enfrentar a muchas situaciones desagradables para mí. Pero si aún se levantan cosas desagradables para mí, en medio de mi obediencia a Yahweh, tengo a Yahweh que abre cárceles. Tengo a Yahweh que abre el mar. Tengo a Yahweh que va a poner a mis enemigos a mi favor. Así funciona el reino de Yahweh en medio de nosotros. Cuando se basa en una obediencia. Hasta aquí llegué. Yo les invito a que se pongan sobre sus pies. Una belleza. Y que Yahweh nos permita entender esto. Así es. Más claro, no canta un gallo, sí señor. Si obedecemos, hasta nuestros enemigos se ponen a nuestro favor. Así es, señor. Y de verdad necesitamos irnos pensando en eso. Estoy obedeciendo cómo. No es a mi manera, es a la manera de Yahweh. Mire, detalles en los que Yahweh me ha hecho pensar es eso. No es a mi manera. Porque es que muchas veces, por nuestras formas de ser diferentes, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y creemos cómo debería ser. Y es más, pretendemos decirle a alguien cómo debe de obedecer. Y no. Porque no es a mi manera, no es a su manera, es a la manera de Yahweh. Y ahí vamos a ver la manifestación del poder de Yahweh obrando en nuestras vidas. Así es. Y aquí tampoco es como decía por allá un siervo la otra vez, de que usted está enfermo, tiene gripas porque usted está en pecado, usted está en adulterio. Le atribuían de una forma directa al pecado eso. Y si ciertamente por el pecado vienen algunas enfermedades y vienen algunas situaciones, no es el factor común. El factor común es obediencia o desobediencia. Y ahí viene el poder de Yahweh a manifestarse en nuestras vidas. Y eso es algo en lo que tenemos que pensar. Eso es algo en lo que tienen que pensar los muchachos. Aquí, por ejemplo, Samuel, Esteban, Ángela, Abraham, Sarita, la niña que me olvidó el nombre. Alejandra. Y los demás que están por ahí, allá atrás. No podemos seguir la vida pensando en que la puedo vivir a la manera como yo creo que se puede vivir. Porque está bien, una cosa es que los hijos confronten, a veces llegan a una edad donde empiezan a confrontar a los papás, con filosofías y creencias y cosas raras. ¿Saben una cosa, muchachos? Piensen lo que quieran. Miren cómo se los estoy diciendo, muchachos. Piensen lo que quieran, por no decirlo de otra manera. Pero
tenemos que aprender es a obedecer a Yahweh. Porque a veces hasta uno de papá quiere influenciar en cómo obedecer. Pues no, pues tampoco. Es obedecer a Yahweh. Y la única forma de ustedes saber y de nosotros saber cómo se obedece a Yahweh, para garantizar la bendición, para garantizar la salida de la cárcel, para garantizar que se abra el mar, para garantizar que nuestros enemigos estén a nuestro favor, es teniendo una relación personal con Yahweh. Entre más alejados estén y entre más alejados estemos de Yahweh, porque en estos días, por ejemplo, mi suegra decía, venga, y están haciendo esto y lo otro y no han leído Torah. No crean que eso es simplemente por molestar. Esos son ángeles que Yahweh pone ahí para decir, ojo, ojo, porque usted no va a saber nunca cuál es la voluntad de Yahweh. Si usted no tiene una relación personal con Yahweh, usted no va a saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene, y lo va a coger por sorpresa. Y para usted va a venir Yahshua como ladrón en la noche. Pero para los que estamos en la obediencia delante de Yahweh, afrontando y todas las dificultades, no nos va a coger como ladrón en la noche. Así es, estaremos con Él para siempre. Amén, aleluya. Yo le invito a que cierre sus ojos. Padre Yahweh, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, estamos delante de tu presencia, continuamos delante de tu presencia y queremos darte a ti exaltación, queremos darte a ti el honor, queremos pedirte, Abacados Yahweh, que tú tomes el control de nuestras vidas, que tú por favor nos llenes con tu presencia, nos llenes con tu poder, Padre, y que nos perdones por estar obedeciendo a medias, por estar obedeciendo a destiempo. Perdónanos, Padre, por ser sabios en nuestra propia opinión. Y yo te pido, Abacados Yahweh, que tú inclines nuestro corazón a tu Torah, que tú inclines nuestro corazón a la obediencia delante de ti. Inclina el corazón de nuestros hijos, de nuestros niños y jóvenes a la Torah. Inclina nuestros corazones de cada padre, hermano, hijo, padre, hacia la Torah. Sabiendo que el milagro, que la manifestación de tu poder, que la ayuda que viene de ti está al frente de nuestra obediencia. Por favor, Yahweh, ayúdanos a entender esto y permítenos estar firmes delante de ti. Permítenos exaltarte y honrarte y que realmente vivamos en nuestras vidas lo que es que venga tu reino y que se haga tu voluntad en medio de nosotros. Por favor, Abacados Yahweh, llénanos con tu presencia, llénanos con tu poder, llénanos con tu bondad y ayúdanos a amarte de la forma como tú quieres que te amemos, no como nosotros en nuestro amor finito amamos. Te lo pedimos en el poderoso y majestuoso nombre de Yeshua HaMashiach. Para honra de tu nombre, Kadosh, te lo pedimos. Ayúdanos, Padre, nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por mejorar, nos falta mucho, lo sabemos. Pero Padre, hoy estamos aquí delante de ti diciéndote, yo reconozco que he obedecido a medias, yo reconozco que he obedecido a destiempo, yo reconozco que he procrastinado la obediencia, que he procrastinado, que he reemplazado, que le he puesto trabas, que le he puesto, Padre, tropiezos a la instrucción tuya en mi vida, Padre. Pero hoy, reconociendo esto, te pido por favor que vengas, que hagas tu voluntad, que establezcas tu reino y que inclines nuestros corazones hacia tu Torah. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, yo te lo ruego, papá, te lo suplico para mi vida y para este pueblo y para todos y cada uno de los que estamos delante de ti. En el poderoso y majestuoso nombre de Yeshua HaMashiach te lo rogamos. Ahí está mi vida delante de ti, mi corazón y mi mente. Si usted puede poner su mano allí sobre su frente y la otra en su pecho, dígale, Padre, mira mi corazón y mi mente, Padre, que vayan en la misma dirección delante de ti. Padre, por favor, ayúdame a ser coherente. Que yo estoy aquí en esta mañana, pero ayúdame a ser coherente. De que yo digo, Yahweh, Yahshua, conozco las fechas, estoy conociendo el calendario, estoy conociendo cómo se celebra, Padre, pero ayúdame a ser coherente y a que mi vida refleje patrones de conductas de un hijo casa de Israel. Yo te lo pido para mi vida, te lo suplico. Y para cada uno de los de este pueblo, Padre, para cada uno de las ovejas de la casa de Israel, para cada uno de la quejidad del reino, para cada uno de los hijos de Yahweh, para cada uno de los que estamos a los pies de Yeshua, para honrarte y exaltarte en todo tiempo y en todo lugar. Ahí están nuestras vidas delante de ti en esta mañana, te exaltamos y te honramos. Tú eres perfecto, tus tiempos son perfectos, tu instrucción es perfecta.
Ayúdanos a no seguir fallando en esto, Padre, sino acertar al blanco delante de ti. Te damos toda la exaltación. Te damos toda la honra en el precioso y poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, papá. Y que así sea, Abacadosh. Que así sea. Denle un aplauso a Yahweh. Yahweh se ha exaltado. Se me va la siervita, oiga, bien pedo. Que Yahweh les bendiga. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Es una bendición. Amén. Eh,